Arohanu e te huai o te kainga i tā mātou mahani i te rawe aneiko, hangarwareka. Y Orana Koe. Y Orana, venga, ¿cómo estás? Viva, viva, ¿y tú? Súper bien, con mucha energía, como siempre, porque me encanta este programa, ¿cierto? Oye, tenemos unos excelentes invitados también. Tenemos unos invitados muy entretenidos que nos vienen a contar sobre, bueno, porque seguimos en el mes de los educadores y del profesor, así que vamos a seguir en esa área. Bueno, hacemos mención también a Todo Bio, que siempre está presente en nuestro programa. Así es. Para tenernos cositas para picar para nuestros invitados. También tenemos unas notas increíbles. Voy a hacer adelanto de la primera nota porque encuentro que es demasiado entretenida. Se va a tratar sobre un panorama cultural que es el buceo. Está tremenda esta nota, así que los invitamos a verla y que disfruten de todo el programa. Te imagino, nos homeiko y muria matou, irotone y hangaroareka. Nos acompaña la librería Pae Pae Ogayo, ubicada en Tepito Tejinúa, frente a la municipalidad. El lugar perfecto donde pueden encontrar libros de todo tipo, desde colecciones infantiles hasta libros de historia acerca de la isla, como por ejemplo el libro Rapa Nui, las primeras expediciones europeas. Una interesante recopilación del antropólogo Rolf Foster que presenta las bitácoras de los primeros navegantes europeos que arribaron hasta Rapa Nui en el siglo XVIII, como Jacob Roggenberg, Felipe González de Aedo, James Cook y La Perouse, en donde se encuentran una serie de detalles sobre la geografía de la isla y la forma de vida de las personas de Rapa Nui en esa época, sus vestimentas, sus costumbres, su organización, su agricultura e incluso su idiosincrasia. Una mirada de estos europeos que nos permite imaginar el gran impacto que generaron dentro de la comunidad de Rapa Nui. Un libro que nos hace viajar al pasado e invita a una reflexión sobre los tiempos antiguos. Esto y otros libros puedes encontrar en Pae Pae Ogayo. Te imagino, ikon no hoa maua arroba ko Virginia Haoa Cardinali, he maori hapi aia ora te rauhuru ono tupuna o Rapa Nui, arroba ko Caroline Rapu aia he rae o te ngari kiriki amai ai mairo te hare hapi Lorenzo Baeza Vega Aroteroa o te curso de inmersión de o Rapa Nui. Y Orana Korua, mami y Orana Koe. Y Orana, Teje Korua. Iorana Hangu, Iorana Mahani, Vaenga, Abobo, Caroline, Maururu ki te atua te mahana nei, i tātou i roto nei, e ora roa, e wānanga roa, e riwaro wānanga i tātou reo. Maururu mami Caroline, Iorana Koe, Karo hameko ki te... Iorana Korua, Iorana te hua aie, e mate i tai mai ena i reit kon harera, he aroha nui nui mo korua. Venga, hoy estas tremendas invitadas nos vienen a conversar sobre el Mahanotereo, también nos van a estar contando sobre este antiguo festival, el Cataniteaco. Pero antes los voy a invitar a ver nuestra primera nota. En esta ocasión vamos a ir a ver un panorama cultural, en esta ocasión el buceo. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos aquí en Orca Diving Center para vivir la experiencia de buceo. Y por eso me encuentro junto a Loti García Jaoa, quien es un buzo comercial, y me gustaría que me contaras un poco cuál es la importancia y el valor cultural que tiene el buceo, Loti. Yorana Damian, bueno, culturalmente el Rapa Nui siempre hemos sido de mar, el Rapa Nui es de nadar, es de hacer apnea, caza submarina. Entonces, cuando llegó Jacques Cousteau en el año 75, con mi padre, que era buzo en el Calipso en ese momento, hicieron un aporte tanto en la sabiduría del buceo, en el mundo submarino y en el buceo autónomo, que es con aire. Por eso mi padre desde el 79-80 armó el Centro Buceo Orca, que era rescate, trabajo submarino y un par de viajeros que llegaron en ese momento. ¿Por qué es importante vivir la experiencia del buceo, Loti? Es muy importante vivir la experiencia del buceo tanto en Rapa Nui como en todo el mundo para apreciar esto, para conocer, porque para muchas personas el mar es esto. Sin embargo, hay un mundo debajo que se esconde y es importante mirarlo, apreciarlo para poder cuidarlo, para darse cuenta cómo va cambiando también. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¿A qué vamos? Ahora nos vamos al buceo, vamos a una pared que es similar a los acantilados que están en los motos y va a ir con mi gran amigo, gran buzo Cristian Saavedra, que bucea con nosotros hace 25 años. Así que, ¡mato! Vamos entonces. Ya, Damián, ¿cómo estamos? Bueno, acá está tu botella, ¿no es cierto? Una botella de 12 litros llena a 200 bar. Cuéntame, ¿qué talla de chaleco usas? ¿Un M, un L? M, US, Un L. ¿Ok? ¿Sabes armar equipo? Sí, perfecto. Ya, ármalo tú, pero lo chequeamos en conjunto al final, ¿te parece? Soft spoken with a broken jaw.
gonna step outside, but not to brawl in. Autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds that share this lonely view. And with the birds that share this lonely view. And with the birds that share this lonely. Recuerda la pregunta, hay una respuesta, quiero subir, quiero bajar, me duele el oído, léeme tu manómetro, ¿no es cierto? Ecualiza en el caso que tengas un problema de ecualización, calma, ¿ok? Y también es importante hacer una observación general del plano, porque con la visibilidad que tenemos aquí en la isla, no te centres en tu metro cuadrado. Levanta tu cara y observa el paisaje que vas a observar con esta visibilidad que tenemos. ¿Vamos? Excelente. Ya Damián, bueno, vamos a ir a bucear al sector de Lopata o acantilado o la pared, que está ubicado entre la bahía de Jangapico y Jangaroa. Es un arrecife que sale hacia afuera, con una profundidad sobre el arrecife entre 5 a 15 metros y tiene una pared profunda hacia el lado de Jangapico de 40 metros y hacia Jangaroa de aproximadamente 20 metros. Vamos a hacer un buceo alrededor de unos 30 metros, un sector con agua bastante clara, en donde bueno, nos va a permitir apreciar parte de la fauna, sobre todo fauna endémica como los tipitipiburi, pez mariposa, pez damisela, etc. En este momento la temperatura del agua está en unos 21 grados, así que yo creo que vamos a tener un buceo alrededor de unos 40-45 minutos. El sector está sin corriente, como te explicaba, con agua muy clara, así que vamos a tener una buena locación para hacer un grato buceo. Estamos listos. La verdad que para mí el contacto con la persona que nunca ha buceado, que se confía plenamente en lo que tú le vas a entregar, es una alimentación que me va ayudando y me mantiene la pasión bastante en alto, y porque me gusta mostrarle a la gente lo que yo siento, lo que yo veo. Quiero que la gente se lleve esa sensación, porque así capta y van aprendiendo más buzo. Y mientras más buzo hay, más conciencia también tiene sobre el fondo marino. Limpieza, protección a la fauna, protección al medio ambiente. Es un buceo totalmente responsable y eso es lo que hemos derivado con este tiempo. Bueno, la primera vez que buceé, como soy hijo de buzo, me hizo bucear a muy temprana edad, como a los 6-7 años, la primera vez que probé un tanque de buceo, y de ahí no paré más de bucear. A los 9 años ya estaba a los 45 metros ahí en la pirámide paseando, y también tuve oportunidad de ir a expedición a Argentina a bucear con ballena a la misma edad, así que todo ese aporte con el padre que tuve obviamente fue inevitable, todo el tema de la exploración y del buceo submarino. Es un amor, lo que siento, es algo que ya es parte de mí. Como te digo, nací, no me acuerdo de mi primer bautizo, nací, ya sabía respirar, ya conocía el material, entonces es un amor que le tengo al mar, a la experiencia de estar debajo del mar y a la fauna y flora también que han acompañado toda mi vida, las tortugas, el coral, toda la fauna marina. Qué importante mantenerse buceando y enseñando este legado que me transmitió tanto de Cousteau a mi padre, de mi padre a mí, y ojalá la tercera generación acá. Y más que para el buceo autónomo, para el cuidado, que vengan a bucear y que sea importante que le tengan inculcado eso de la preservación marina. Entonces lo que más me importa a mí es eso, por las generaciones futuras,
que sigan buceando y sigan cuidando también. Increíble el buceo que nos mandamos, Loti, espectacular, totalmente agradecido ahí. Saludos también a Cristian, que hizo tremendo trabajo. Cuéntanos un poquito cuál es el mensaje a la comunidad sobre el buceo. Bueno, a las personas, sobre todo a los locales que quieran atreverse, ojalá vengan, prueben el buceo, se atrevan a bucear, no es peligroso, estamos seguros con todo el material, con los instructores, así que se atrevan, y a sus viajeros también que los traigan para poder... ¿Cuáles son los servicios que dan en Orca? Bueno, hacemos bautismo submarino, hacemos buceo con certificado también, tour a los motus y trabajo submarino, que es lo que nos dedicamos siempre. Y si uno se quiere dedicar más al buceo, ¿qué áreas puede también dedicar? Puede empezar con el tema de PADI, a pasar primero las certificaciones de buceo y después se puede orientar o a la fotografía, o a la arqueología, o a la biología, que es lo que se busca harto, sobre todo en las personas locales de Rapa Nui, un poco más de biología submarina, fotografía, entonces ahí siempre hay hartos ramos en los que se pueden orientar, el buceo está para todos. ¿Cómo incentivamos entonces a la comunidad que venga a bucear, Loti? Bueno, para que vengan, aquí les vamos a regalar un buceo, al cual tú los vas a hacer participar, y los vamos a recibir con mucho gusto, tranquilo aquí, para poder mostrarle todo el mundo submarino de Rapa Nui. Perfecto. Así entonces concluimos esta nota, la experiencia del buceo, ¿cierto?, con perspectiva cultural. Es parte de la cultura, hay que hacerlo, así que listo, el mensaje está dado, hay que bucear. Nos vemos en la siguiente nota. Yorana, Maururu. Muy bonita esta nota, el mensaje de Damián y de Loti es el que hay que bucear, hay que atreverse, no hay que tener miedo. ¿Qué les pareció a ustedes la nota del buceo? Neje no. Terea te hakatika maya ya itemotu, imuri tipitip, imuri teika, rauru no manu oro titvaikava. Neje no. Ta aquí mami neje no te rukuro a ko o Au, kai iti ai te kau. mami peti está. Na o te. Ina ati amai mo tu tai mo kore o te matua o te mamaru au I uta pa I no hoere hangue. Ia oru I te me hakatiki amai nei pa I oro I te waikawa oru I te ruku. No matua tangata matua nei pa I o ona a Henry Garcia arua ko o Michelle I no horo I muri mātou. Pehe taina I noho ai pa I hapa wai tōku mama era ruku tōku papa era mahani mai ia. Kuangiangi apa I te rawa hakaara te rawa. Nehe nora ngā hoe hakatiki. Te rawa anga pa I anga yoho mai ai. E roa hau haara roa ai ko hakare aki tātou poki ai. Mo anga e ia, mo haka mahani mai, mo haka hapita koa ki te ngā poki o tātou huku. Wā ai pa. Nehe no te anga ora ue noho mai ena. E aroha nui nia tu korua e kua roti e, kua nu e anga mai ena, ruku mai ena rungi te I roto I te waikawa. E aroha tu korua tātoa. Sí, bueno, y como decía Loti, un concurso, ya hay un premio de un día de buceo, así que vamos a estar avisando pronto por las redes sociales en qué va a consistir este concurso para poder ganarse esa clase de buceo. Mami, hamata roi tātou, tika roi tātou wānanga I te hora ni a pehe korua o he aha korua I mana ua I moanga I te mahana o te reo. Te tumu e hangue I hanga I mātu I roto I te pihaera o te nuku Maori hapi I roto I te Lorenzo Vaesa Vega. He te kia e mātou I roto e matahiti iwa huru. Ina he ngā poki pa I hengaroa mai. E wānanga ai roti rau a haere o ni o tātou. E kori a o e kikiu a o e rangi a ki te rua pai haere o ni o tātou. Ia peira pai I piri ai ki nuu paari, nuu korohua. Tu atu te koa ki roti te pihaira mātu e a ngaera. Ki mai e ranga korohua maramara maera. Kau I pai te rāwea, ka hanga te mahana o te reo. Mahaka I te ki te tangata, ki te hua ai, ki te nua nei e angani roti piha tātoa o nei o te hau. Mahaka I te paipe nei I te ati eu I atu na mātou I roti te hare hapi. Ina he ngā poki he wānanga I tātou reo. E koe I te akorua peni e te reo nei pai o tātou. O tātou mau no pai o te kāinga nei. E ko riwa tātou mohoa I te reo o te kāinga. Peira te tumu I mana ua I mātou, mahaka tupu I te mahana I ro te reo. Morangi atu ki te matua tātoa, ki te paari tātoa, pua mai te rima. Kona ra e pai o te reo, ai roto I te honga a reo. Honga aera he hare, honga he reo. I roto I te reo.
tano e mami. Yo te tatuhari, tuhari, tonahari. Ko te kia ue te ho e mami e korua tātou i takatake i pēha i rā mahana. I waenga mamatia i raria. Haka toro a pēha he koru e rā ua. O se ia ia i rā mahana era e mahana rai i hamata i korua o pe o hea rā mahana kai. Mahana ara i te matahiti i Ahuru Mahoi. Mātou i haka maro ai i te mahana ere i roto i te hare nui nui ni o te hare api. Haora mai korua i te reo, pau apehere o ni a tātou. Maruno mai kono wānanga mani? Ia, rā mahana, tāko te mahana ena koe ki mai e nā hakatoro a ia, mahana haka o no atu o te ngongoro mātou. Rā mahana ino no i mātou ki te koruhu aira ko Rapa Nui, mo hokorua mai, mo wai mai pa i te pūwai, i te mana, i te me pūwai mai a rāua. Eiro apa i te hakarot me tātou e hangwe, ia oira, e noi mātou e tehi koruhua aira ko Rapa Nui, e horo mea ki te hapi, i te pō, ki te hare hapi, e no noi, ko mai koe koruhua ai ka hakamana mai te anga o te ngāpoki. Ngāpoki pai mātou i rā hora. Ata pāri i te no koru. Ia, koira te haamataraa, e ta koa, me au haau ki a tuena, no ero te hoi manu, o rā ua i pua mai te rima. Rā hora pai me e api, i te akorua peni, me api tātoa, angari ari a mohaka tuu e hangwe. Mo mau pai o i tu manau, ki roto i te hare anga te hau, ki roto i te hare hapi a te hau. E noho e manau, e hakaunga te rongo ki a tire, ki te ministerio, mo haati a mai, mo hao o, e tahi me o roto i te hakatere tangata. Pe he koru i anga i rā me, rahi roa te kui pire i korua rā o te anga pe i rā me, o te pohe manga i rā me. E hoi e hangoi. E maururu te ui, au te prautia i nau kai hanga pai ma wānanga i te me e kui era, i te ai nāko kui mai a, e wānanga atu pai hei prautia. Kui aria e hamatahiti. E hamatahiti e anga era, ki a mai te ngāpoki mai te hapi era ko tāpā o apa i rungi te parau. E kuhaktano apa i ki te rongo tātou aero ministerio, ia i rā hora era wā mai era e mātou te ngāpoki, mo haka hapi te hoko i te pata utāu, mo haka ati, mo haka angahai pata utāu, mo anga i te tākona, huruke pa i te anga, ia mo haka te kia mai pa i te ngāpoki rā mahana, i runga i te papahu e no, bueno, he rā i hamata i roti i te hare hapi. E rā mahana pa i ko iwariwa a te hare hapi e nā koparingi mai a te tangata ki hao, a ta tūrita pai i tuu atu ai mātaitai i te anga, e hakatkia mai hai ngā poki. I o tiera rā matahiti, he tuhi haka uro ai mo te rua matahiti, i Ahuru Mapiti. Ia he manau mātou e a pai mai roti pihaera i iti, e a mātou ki haho, ki roti te tangata. E he rongo ta koa o te ngā korohu ere angera mātou, ko kua koro era ko Niko Haoa, ko Giovanni Honte, ko Rafaela Haoa, Papa Kiko, Nuera Katarina Te Pihe, mātou e angaera, ki mai pai peni e ranga o korohua peni, ka hea koro mai roto nei, ka ho ki roto i te tangata, ka haka te kia i te anga, kōrua ana ko te ngā poki. Ki atarahi ai te tangata pai anangaroa, i te me ena kōrua e hanga mai ena, ena no i mai ena, e ani mai ena. Ko te aha, hamatahiti, ka hakarongo kōrua e te maupukuranga o te kainga, hamatahiti i mora ai rau mo anga tunganga nei, i tā mātou mō moto ana mo te awa e no e tahi, karo peheki tō manau e karito e. Tú, porque Baenga, mencionemos que la Caro, como tú lo mencionaste al principio, es la primera, fue una de las primeras alumnas que de este curso, del primer curso de inmersión. Sí, éramos 27 alumnos dentro del curso. Cuéntanos un poquitito de esa experiencia de ser parte del primer curso de inmersión. Encuentro que fue una instancia muy importante, sobre todo porque la lengua en aquellos tiempos se estaba perdiendo. Y igual me da un poco de plancha hablar en español porque está mi profe jefa en Rapa Nui. Y iteroa era o te pija hapira e o matu, piti Ahuru mahitu, ngapoki.
Ya he piri hoi mātou he wānanga i tātou reo. He hapi mai hei wānanga Rapa Nui, i te aamu, i te kaikai, i pehe koe ana taoko i te umu, pehe koe ana kai, he aha ta amareti, puka tai o ta koa. I tōku angiangi, o Ramatahiti, i te piti tautini pe aha i haamata i te roa nei o te piha inversión. Ya, i aamu mai e mama Viki i tumahana nei, i te piti tautini mātoru pe aha i haamatai, te roa pre-kinder era e mami e? Kinder era. Te kinder. E i te piti tautini mamaha haamata te kinder. Pre-kinder. Ya, te riva mora ua pai i haamata i raanga, i hakapaka, i hakahio. Moai angarina, te waha o te inversión tātoa o roto i te hare hapi, e maururu ki te puoko hakatere pai kora ua. Ya, hangana au mo no i atu kit kon hare era, e wānanga korua kit korua ngā poki, poto ina ope ni e, mai te po aki te po, rivaro korua mo amu, e poki rivaro koe mo tō mai koi te purumu, ai koho mai koe, kao kato mai te parau. Oraciones pequeñas. Pero así Con da eso un comienzo grande e importante. Karo, pehe koe ui ena i te hora nei, mai te horara ere hamatea i te curso de inmersión, te reo Rapa Nui ro te hare hapi, e te mahana o te reo ki te roa o anganina. Au, e koa rivarivaro au i roti te haamatainga o te me tato anei. Anga pangaha ai ki mai ena e mamatia. He angia. He anga pangaha. Pero e hakapua i e mātou, e tono pai e mātou, mai ta e ngaro. Ya. Ai rapa i taua ngā poki te hora nei, e mau pai taua ngā poki. Apo era, he ai taua makupuna, hina rere. E hapiro au ki taku ngā poki. I te roa era o te wānanga, o te ori, o timene. Au pai, vi e aati ro ti tāpati Rapa Nui. Vi e ori au, vi e viaje au ki te Europa, ki Tahiti, ki te kona tātoa. Ya, e hakapakaro au i tōku kona, i tōku kāinga, i tōku hare. I ro te roa era o te mahana o te reo. Mo haka angi pai, ko mama tia Viki, ko mama tia Hilaria, ko mama tia Maria Eugenia Tuki Pakarati, mama tia Carolina Tuki, ko raua te puoko i hakatere, i hakapaka i te anga nehe o te mahana o te reo. I ra Matahiti pai, mahana o te arero, mo tae ai tu arero, ina he wānanga. Ya, angarina he mahana o te reo, ko tano a. Pero ki hakapu ai, ki hau utatu ki te Māori hapi o ero te hare hapi, mo to'o mai te roa o te ngā poki. Mo ngaro tatu reo, koe mātou, koe rau, ina toe, he kōrero ai. Es la entidad, como dice la Caro. Que es algo importante, muy importante. Mami, ki tō mana ui te hora nei, hea te mea ta haka hio mo tu hora nei pai he area. Hora nei pai he ngongoro ki era te tangata i te hora nei te mahana o te reo mo haka piri haka upa i te tangata mo mau upa i te tangata ngā pōki te hua ai nu tato hea te me mo ata hao i tū manau o mo ata haka riva o te ngoro nei. E hanga au mo hoki ki wānanga nei a wawo nei ko Caroline. Mo hangiangi pai e te tangata mai he te manau i tupu mai ai mo anga i rā programa pai. Era o te hapi aro ti te reo Rapa Nui no. I te Matahiti wa ahuru, i hoi maua ko te tawini o te henua, Petero Edmunds, i hoi maua ki Aotearoa, ki te piri e tahi, o runga i te hapi, mo te tangata henua o te ao tātoa. I roti i rā kongreso pa i te Whanangtire, i te kea mai iei, te raua anga, haiho ngaa reo ero rāua, Maori era, kohanga reo i rāua. E te kohanga reo, i muri o te marae e anga era, uipa i o okpene i he akorua i anga i te kohanga reo,
Maori i muri te marae. Ia haura mai pe ranu pe ni e te me te ngā pōki e riro te kohanga me he eiro a te topa a te hora o kua ruau o kua koro e nu pari era pai ina rauanga to iro te hare a te hau o anga mau era apa i pangha aera kono noho ai roto ia i roto pai e hanga i era ngā koru aki ko hare ko atiare ia araua he wana mananga ki te tunga poki era o roto kohanga hi mene hapi te raua me era e hanga era mo hapi i ngō mau au te hakari o te me o te natura hurke ia peira ra mana uero raua ia maira te mana i mau mai ai ko te kia e rā pai pene i tature o e ngaro e oho nei pai e puru e oho mai ni e te wawe heire o ke o se re o paniora pai te haura mau mai hoi rā mana ue hangue tu mai ki nei e airo a i nei e tahi kope o te Muniko Javier kore mai a te ingoa hua ai he no i ki a ia mha u mai moanga i te proiekto e tahi mha mataro ai moanga i te honga a re o Rapa Nui i oho ai he roa he oho rā honga i te matahiti i wa ahuru mā wau pehe kahukahu, aroti te kahukahu i hakatu uai rā honga i te hare o nua era ko piki o e a piki pakarati ko ai ki me ki Australia ia i roti haktakataka i te ngā pōki mo wānanga haire o Rapa Nui no mo hapi hei wānanga re o Rapa Nui no ia etahi no matahiti i a ngai rāanga he puru haka o i te tarakore i te nuu kore mo mau i te anga ia he noi haka o mai ia i ro te hare hapi, i pai mātou i ro te hare hapi, e koriwa mātou mo hoa i te ngā pokero ro te hare hapi, mo e amai pai ki te honga mo haka tu, ia he noho i roto, he anga hoi tu anga i ro te roni wānanga tuene e vovo, i ro anga ria tuko i anga mai ti wa huru mahitu, i ani ai, tu mai te nuu mā puche hokorua o te ministerio, Carolina Wanchuyan, ko Claudio Millacura, ai ro te Universidade de Chile anga nei, he no noi ki rā ua, peni e ka hui pai te rā vea mo hātia mai rā ki nei, ia ki i rā matahiti, ka anga, ka hakare moanga i te rua matahiti, oiri ha matere i te pita utini, ha matahoi e hangoi te pita utini, ina e tahi rā vea, ia, me e ai o mātou he puka, mo hapi i te tai o i te papa i te ngā poki. Ara ua, i te matahiti rā e rā, i te ai i te tai o. Ki o te pai koro iti, haka ke heo kirunga i te wakai ro te papai. Ia. O, e anga panga haa maua tu anga nei? Anga panga haa, e anga pai ko i te i o tiari i rier ko ki tuhare, e anga ko i te anga o te natura, o te matematika, o te historia, geografía. E anga tahi ko i te utoe tahi me Mamá tía Vicky, danos un segundito porque tuvimos te vamos a invitar a ver la segunda nota, está demasiado interesante lo que nos están contando, pero nos vamos a pasar a ver la segunda nota, está en esta ocasión el concierto de Toki, así que las dejo invitadas para que vayamos a verla. Bueno, en el concierto muy contenta que vino tanta gente, que estuvo lleno. Eso es súper, porque uno igual, o sea, toda la preparación detrás, igual la idea es entregarlo lo más posible. Ojalá poder repetir el concierto en otros lugares también. Y con nervios, obvio, siempre nos ponemos nerviosos los músicos un poquitito, como que, ¿qué irá a pasar? Dos profesores que se han integrado a nuestra planta, que han ocupado el lugar de dos profesores que ya no están con nosotros. Estaba nervioso, la verdad. Estaba nervioso porque igual los estrenos, bueno, un estreno el concierto de Bach,
No sé si habrán registros antes, pero yo nunca lo había escuchado con upa upa. Y es barroco con upa upa y es tradicional con instrumentos clásicos. Entonces igual eso generaba como un nervio, se generaba como una expectativa por una parte. Y también como, bueno, en los estrenos todo puede pasar. O sea, que se apaga una cuestión, que se cae el atril, que no sé, no entra uno y se pierde el otro, todo puede pasar. Entonces, siempre como las primeras veces como un poquito de fogueo del repertorio y después ya como que decanta todo eso, ya se agarra como más confianza y empieza como a sonar mejor. El objetivo principal es generar audiencia. Nosotros hay pocas partes, bueno, nosotros yo creo que debemos ser algunos de los pocos que hacemos música docta, música clásica en la isla, y es generar público que le guste la música clásica. Y ese público se genera como dentro de las familias y también de los niños. Es como uno de los principales objetivos, que los niños se interesen, sientan el gusto por la música docta. Ese es uno de los principales, y también que vean que sus profesores también tocan, porque nosotros hacemos conciertos una vez al mes, o sea, ahora vamos a hacer de profesores y de alumnos. Entonces así ellos ven, oh, mi profe está tocando, no es como que me exige a mí nomás, sino que ver que el profe también se está tratando de perfeccionar y trabajar. Hay un esfuerzo grande. Primero, por ejemplo, lo que es la canción Rapa Nui, de poder hacer el arreglo, y lo mismo para el concierto para los pianos de Bach, requiere, o sea, es otra orquestación, porque por lo menos Bach lo hizo con una cierta orquestación que nosotros no tenemos todos esos instrumentos acá. Y es más, tenemos otros que, como, no sé, upa upa. Reconocer un poco la música de acá y darle como una resignificación, poniéndola en un lenguaje un poco más universal que tiene que ver como con la orquesta clásica. O sea que en el fondo es como una resignificación a través de la raíz Rapa Nui, pero en un lenguaje más moderno igual. Por ejemplo, es un arreglo a 3 pianos, 2 violines, cello, upa upa y bombo. Entonces hay un tumbado que hay que hacer, hay unas claves que hay que como empezar a organizar, que las tuve que inventar para poder como ir organizando un poquito las percusiones, el ukelele, que lo tiraron para los violines, la forma de orquestar, que siguen los trocados, son todos como desde la orquesta un poco más clásica, pero con una resignificación de la cultura Rapa Nui. La comunidad que escuchen música, que asistan a los conciertos, vamos a estar haciendo conciertos de aquí a fin de año, que si les gusta la música vengan a estos panoramas que no son muy comunes en la isla, y que estimulen a sus niños a estudiar música o a escuchar música. También la música clásica genera se desarrollan otro tipo de áreas en el cerebro. A veces la música genera varias como fortalezas dentro de los niños, la disciplina, la paciencia, otros valores que de repente en otras áreas en el colegio, otro tipo de disciplina no se desarrolla. Yo creo que hay hartos elementos. Lo primero es que la gente vaya a las instancias culturales. Acá en la isla pasan muchas cosas y lo importante es que la gente participe, porque para cada una de las cosas que se preparan, ya sea un concierto, actividades, charlas, hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo. No siempre o sea, muchas veces está hecho desde la voluntad, no necesariamente porque están pagados para hacer eso. Entonces, como parte de la valoración es llegar. Y cuando uno llega, muchas veces se encuentra con cosas muy lindas que realmente a uno lo nutren, lo hacen crecer, o te dejan aprender, o sea, como enseñanzas que vale la pena. Entonces, como que eso, yo creo que tenemos que como que salir del letargo, de la comodidad quizás de repente de nuestras casas o de nuestras rutinas y decir, ya, vamos a hacer algo distinto. Ya, a ver cuál es el panorama hoy día, ya, ir a hacer otras cosas. Mira, primero agradecer Maururu, a toda la comunidad que me ha recibido acá, en especial a toda la escuela Toki. Ya lleva 10 años en la escuela, yo llevo poquito, llevo apenas 2 meses acá.
pero me he encontrado con un mundo muy amplio, no solamente música docta, sino que también música tradicional, hay muy rico, muy diverso, de mucha buena onda, de mucho cariño, de mucho sentido de familia. Entonces los invito a acercarse, los invito también a valorar sus tradiciones, a compartirlas, a compartir su lengua, a valorarla, a compartir su música, su idiosincrasia, sus cuentos, todo lo que tiene que ver con esa línea que traen desde atrás, ancestralmente hasta acá. Los invito a compartirla, los invito también a respetarla, a ponerla en valor y acercarse a la escuela, porque ahí también hay un núcleo muy importante que puede dar una proyección también al mundo en torno a su cultura y a sus valores. Una tienda que desde 1988 tiene como objetivo el difundir la cultura de Rapa Nui, en donde puedes encontrar diseños, souvenirs y artesanías únicas y exclusivas de César Aguilera, como por ejemplo estos dos afiches. El primero de un moai realizado en 1987 para que los escultores tuvieran una referencia a escala de los moai más emblemáticos, y así también para el conocimiento de los visitantes. Y el segundo de arte hecho en madera, realizado en 1989, que muestra diseños a escala y detalladas réplicas clásicas exhibidas en diferentes museos del mundo, para que así escultores, visitantes y gente local pudiera conocerlos. Inicialmente se le entregaban a artesanos y artistas locales de la época, y hoy en día puedes encontrarlos juntos a muchos más souvenirs y artesanías en Hotumatuda's Favorite Shop. Precioso este concierto que... Hermoso, siempre Toki ahí. Siempre Toki haciendo... Este año han hecho muchas actividades, potenciando el tema de artístico en los más pequeños. Tienen un hermoso lugar también. Sí, hermoso lugar. Precioso el lugar. Sí. Les cuento, chiquillas, la semana pasada vimos otra nota de Toki que salían los niños más pequeños, habían niños desde los 5 años tocando ya violín. O sea, es una tremenda experiencia. Un saludo gigante para Toki, siempre trabajando muy bien con los niños. Muy linda la iniciativa que tienen. Sí. Así es. ¿Cierto? Oye, seguimos con Mahana Tereo. Caro, cuéntanos, ¿qué aspectos crees tú que habría que mejorar en el Mahana Tereo? Yo creo que potenciar. Más que aspecto o potenciar, debería haber más educadores tradicionales para dar apoyo a los profesores. En este caso, como la tía Alicia, el Manuit y el Miki, que están trabajando a través del colegio. Y el Mahana Tereo es Reo, es el idioma. Sin idioma nosotros no tenemos identidad. Y yo creo que una llamada de atención también de no es necesario que uno tenga un sueldo si tienes amor a tu cultura. Uno puede ir a apoyar, como lo he hecho varias veces en ocasiones cuando me ha pedido la tía Alicia. Yo creo que ella es una mujer que de verdad ha trabajado súper duro con todos los niños y hay que avanzar, hay que tratar de ayudar, de enseñarle a los niños. Los niños son como esponjas. Si tú le entregas información, ellos aprenden. Absorben todo. Todo. Mira, un buen mensaje el que da la Caro. Mami, mohakamao tau vanang o turo ane o tereo era te mahana o tereo. Kwai korua mami I hamate yang ai tu mene. Tangata. Nuku era korua hamata yang ai te mahana o tereo te pihapi o te arotereo Rapa Nui. Me kui hoi hango he vai tingo tokoro e tahi haho pau mai yau I haho kai ane. No era ka topa ni haho ki ropa I kia mami po hape ropa ko no ho ai haho pero I roto a ko rua. Mo ku pai me ha ko te korhua ki mai eri tona na umara marama mātou e te nuura era pai ki roto I te piha Rapa Nui era he haamata te anga pai ko ia me hauha ia nuura era hoi I ko ea mai ama ko te apai tona matahiti o te anga I haho ko me korono era ko Rodrigo Paoa me toe no mai era ia mea Cristian I nei te muni
no era cuilaria ko hoapa i ki te aroera. Tetahi ora noa. I roto a mea a Lucas Pacarati, tu papatio era ko Marco, raputa ko o tinga nura eri i ohu mai era. Ki o te hoi i uru haka umai e nuu i matahi tīwa ahuruma pai, i tīwa ahuruma pai pai, ko o mai aia, ko haka i a te hora, mo hapi ti ngā pōki, mo haka tītika, i roti te hare hapi, e kuru mai atu nuu maori tātou a era, rapa nui tīre, wa mui mai apa i ki te anga, ko te kia apene e, ko ra a te pipi mai atu tumu pai kora mai a, i rā hora ia, he ki tai pai te hare hapi, te muni, hau mai, e ke hare a te anga te hauta koa. Ngā matahitira era pai e, ai mātou mau a pai, koe ko te kahukahu o hera, noi pai era i te me mo haka unu tukai o te ngā pōki i te kona ere a era, ki o te pai te hare hapi mau ai tāhai, e tāhai e ki me ki utane ki hare te peu te pūna, mai ira ki rote aua piroto nei, hoa te ua he ranga te vai, mau mai ki rote i te koropaina kori, e mai ira i mau ai ki hanga ware ware. O ira matahiti nei, matahiti nei he mau ki heo ki Hanga piko. Ki hanga piko. I te maha mahana o te awa ene. O te awa ena. Awa ena. Awa ena o ruti i hanga piko ana taktaka te hua ai. Ai te umanga ko mau ai te anga nei, ko amui atu a te kahukahu o hera e te honui ta koa. Ki te anga nei o te re o hakare haka ue tātou. Ina ko hakare. Ina ko hakare. E hangu e iro atu me hau haamu ki atu, o rehuro, o paari pai te ngata he rehu tuananga. Pene e wahane hoi o kōrua, maururu, mo ai o te tātou reo, te haura a kōrua a rua, e ai e tahi, mo wānanga rapa nui, tātou ahora. E te rua ka wānanga no tāna wānanga pañora, e ai ara rua reo e hangu e. Ki me e ai pai ki hangu e tātou reo. Puai. E puai ai, e haka ai te kona, mo te reo no. O moai ira te tātou reo. I roto piri ki te nutu mai a tire, mai marite, mai runga ki te tangata. Moai mai konera. E ai, haka rongo tātou reo ki rau ata koa, haka rongo. O aha, o opo o mai, o meme o mai tātou reo, o haururo. Ngaro. Mami, mo haka mao, he ahat me toe, he ahat me ina o te hora nei, mo vai e koe, mo haka puai e koe ki te nue anga mai ina te mahana o te reo, te mahana nei kua ngarina, o apo era. Ka haro mai ko te taringa o ranga, no? Haro no mai koe? Me hanga hoi e hangu e he rae, e hanga. Mo hanga ro o e tahi me, e hanga koe he makenu koe. Me nei he reo, he ono, tupuna o tātou, e ko riwa tātou, mo to o mai, mo hakare, i roto i tātou hare, o mo haka ngaroro atu ai, o mo haka rehuro atu ai, e haro mai, e tātou, e he rapa nui, e he rā, nā te nuu pai e hanga mai ena mo i te tātou reo nei, i he tātou ngā pōki, i he tanga api, pe he matua api ena kōrua, i angarina. O kōrua te rongo nei e hangu e. Tanoe mami, maururu tava nanga, Maururu, sí. Bueno el mensaje que nos deja la mamá tía Vicky. Bueno, partimos ahora con Katani Teaco. Qué lindo era ese evento, Caro, ¿cierto? Sí, era lindo. muy entretenido Cuéntanos bajar un poco, a hacer, ir a presenciar este tipo de evento que se realizaba en el Liceo Lorenzo Baiza Vega. Me acuerdo en esos tiempos que ya es hace harto tiempo atrás. Mucho tiempo. Mucho, pero no tanto. Mucho tiempo, pero... Creo que el último año que se realizó este festival fue en el ¿Cómo tú año lo recuerdas, 2012. Caro? Tuve 2 instancias que pude participar en este bello festival Katani Teaco. Y yo era chica, siempre me gustó bailar, estar en medio de todo lo que es cultura y aprender. Era muy inquieta también. Curiosa. Y tuve la instancia de subirme al escenario con el grupo del Tabi. Estuvimos realizando como 1 semana, 2 semanas de ensayo y tuve la instancia de subir al escenario.
Sí me acuerdo de que participaban 3 candidatos o más, pero eran candidatos hombres. Se reinaba un rey. En la Tapati una reina, ya en esta instancia era un rey. Muy bello. Los organizadores de ese gran festival eran Tepoujuque, grandes artistas, uno de los reyes que fue el Mique Paté, la única reina creo que fue la Moisco Teao. Estaba con el Mique. Sí, Claro. y ella reinó a su marido. Imagínate. La Giselle Gereveri también, que ella organizó varias ocasiones todo este tema del Festival de Catán y Teaco. ¿Qué era lo rescatable de este festival, Caro? Cultura. Cultura. Siempre. ¿Cómo era la temática? Porque mucha gente no conoce, escucha, pero ¿cómo era la temática del Catán y Tú Teaco? como baena vas, te inscribes, porque había un cuaderno donde se inscribía, se pagaba una cotación de 3 lucas o 2 lucas a través de los proyectos de Conadi también para los premios y participabas. Al participar te hacían preguntas en Rapa Nui. Maijete moaira y umayai que Rapa Nui. Entonces tú salías y hablabas. Había veces que se hacía parar, entonces la gente se reía, pero era una instancia para hacer coa, para hacer beca este festival. Y los participantes que eran motivados, que eran Rapa Nui, que tenían ganas de participar, bailando, Y de impregnarse cantando, más con la cultura también, yo me imagino. Amutuay, era de... Sí, era un festival completo, era de Completo. muchas actividades. Y eran de 3 noches. Sí, yo recuerdo también mucho. 3 noches. Sí. Era baile, canto, patautau, joco, tenía Kaikai. varias instancias, sí. Varias instancias del festival, era muy entretenido. Mamá tía Vicky, ¿pudo participar de alguno de estas veces que se realizó el festival? Iro ai tak ngā poki. O ira au haari te anga era. Tōtahi mei ngā me anga era ko haka noho itia o haka noho a. Tō haka umei anga haka au. Pehiwa a ana haka i tētahi tako. ¿Cómo necesitamos renovar este festival? Queremos realizarlo de nuevo. ¿Cómo te gustaría que fuera o Claro, qué fecha ¿qué se podría incorporar en este festival o agregar? ¿Sabes qué? Yo creo que hay que rescatar, empezar no solamente un festival, que es la Tapati y el Mahana Tereo. Nosotros somos un museo al aire libre, Rapa Nui. Entonces creo que aunque sea 2 veces al mes, 1 vez al mes, poder tratar de rescatar idioma, kaikai, aamutuay, porque aamutuay actualmente ya no se hace en la Tapati. Y era algo maravilloso. Del aamutuay, lo vi hoy día, voy a poder llegar a la casa a contarle a mis hijos, se trata de ujo. Eso es parte de nosotros, parte muy importante y una esencia que tenemos que tratar de transmitir. A través de los festivales siempre dejan una enseñanza, un aprendizaje, aparte poder volver y tratar de vivir esa nueva experiencia. Claro. Yo encuentro que no debería perderse. No debería perderse, debería volver a renacer. Se debería volver a retomar entonces retomar. Este festival y bueno, me imagino también lo que tú dices, poder potenciarlo aún más, mejorarlo de cómo ya se otras hacía actividades hace también unos que años está atrás. Diciendo la Caro, no solamente festivales, sino que mensualmente tener una actividad cultural para la comunidad. Ojalá el calendario estuviese cargado de actividades culturales, ¿cierto? Sobre todo potenciando el tema del Rapa Nui, de lo que tú dices, Amutuay, museo totalmente. Caroline, iroto tereo pai, yaiera pai heanga o te himene o te tākona, iroto tereo, iroto i te wahtato era pai o te anga tātou, o ira e riwa no haka topa topa. Mahana roho i o te patautau, mai ro te mahana ro tereo i haka topa mai ai, ia e riwa no mo ai, e mahana o tākona, ati tākona, iroto tereo, iroto te aamu. Mira, es cierto, mira, y serían panoramas ojalá todos los fines de semana, ¿cierto? Y hablando de panoramas, voy a invitarlos a que tenemos a nuestra Mahain,
de la casa ya, que nos viene a contar qué panoramas se nos vienen para este fin de semana. Y Orana más hay peje corúa. Korua. Y Orana korua y Orana te imagino cainga y que mataita y tato y te tato anga y airoamo tapatinei kaumayena irapnoi te angara emo hakaunga tu terongo te imagino tahi apo mahana hopu pitia hurumai va avane ko tangaro auri te kona era o hani ka hakat ke aena iteraua anga te nukunuku himene o tumutapu araua ka hamata horavau te ahiahi o te ahiahi mo rao tahi korua mo noho ira mo hakarongo ki te nuna nei orapnoi ko tumutapu Petiteira nga himene ko te nukunuku en, aparte iro to aloti, aro hagaua tu ke aloti na ki nukunuku ro te tumutapu ka hakatangiena na reggae roads hani. Qué entretenido, va a estar entretenido ese panorama. A partir de las 20 horas pueden ver el sunset. Va a estar muy... Turuin otera Topain otera Atoko komata ki hakau te raua opani te konero hani mo turu mo tato kira mo hau ki karaua. Muy entretenido este panorama. Teruanga mo hakaunga tu terongo te mahingo mahana ta patinei toru ahuru o tangaro auri y anakena kanga ena te pure o ta mahanta patinei mo ngongoro y te mahana o te huai mo dao tahi korua kira mo are y mori y te korua huai. Te mahingo ena hetu te ngoro te mahana ta patinei varia tu nuta toa ka vari te huai ot ka nga mata itai ga hianga pe ha tahi umu ira kona oina hianga tahi umu pe pauro te ta kai kuro te umu te kiko heka eu kai ira hiro te mori es un buen panorama para este domingo, sobre todo que es en familia, que es lo más importante, ¿cierto? Sí. Imagino que vas a ir, Caro, y imagino que la mamá tía Vicky también. Mota eres ukorua, ahuru baore o te poa y anakena kahamata te pure nei o te mahana o te huai mo ite korua tato. Te toruanga mo haka tike ato te mahingoe mahana hopu pae o te avaena koruti mohamata te avaera te avaena koruti kangaena te rua baja o te Sunset Festival. Haka terena te nuna o dapa kohiro te ahora nuna himene o pewentupuna neuentupuna araua e pu koena i te anganei mo te nuna tatot kainga kangaena mai te hora maha o te ahiahi i mua o te menemane o tahai mo rao tahi ko rua i kira mo tikea ki te rauhuru nuna himene ori. Van a haber expos de arte también, como puedo leer ahí, una feria de emprendedores, así que también está muy entretenido este panorama para... Con Amokai, Tacoa. El 5 de noviembre. Mamá, te corua PU, te corua Moenga. Y es una instancia familiar también, por lo que noto, porque es a partir de las 16 horas. Maite Joramaha. Y Mua o te Menemane o Tahai. Kairo te hingo ahora. Menema o Tahai. Menema o Tkona. Mota eres ukorua. Te tahianga te anga hopea mo haka teatro te mahingoe te tahi tayere mo te ngavie o te kainga mo tato ngavie hangaro mo irikira i te ibiatiki imua te ingwa ko biatiki mi te horanei te hare o te ngavie mo rao tahi korua kira mo bananga o runga o te rauhuru manau o tato te ingoa ko te vananga y Irapanui, te vananga mote inanga. Sí, es una buena instancia para que las mujeres puedan ir a expresarse y hablar desde el corazón, como dice. Como las mujeres hablan poco, yo creo que podrían ir ahí a hablar un poco entre ellas. Excelente, este es un muy buen momento. Mota eres ukorua y te horanei Irapanui a iroara uhuruanga mo tato mo iri korua mo papa i te korua puka mo
Ovarikira. Todos los jueves, entonces. Y te majan Corua. Tenemos ganas de seguir hablando, Ay, Caro, entonces nos vamos ahí a esta charla todos los jueves a partir de las 16 hasta las 17:15. Oye, y del 20 al 17 de noviembre, entonces tenemos harto tiempo. Coja matata, Yerene. Buen panorama, Jacamao te joyas urumajito te abaena, Pauro te majana maja, mo Ovaricoro Akira. Y te jaro en Avie y Avenida Ponte. Petieta. Cotiatanga. Mauro, esto es que quedé como que venían más porque vi que teníamos hartos panoramas. Para tirar Sí, había muchos panoramas el fin de semana pasado. No, petieta y pena. Sí. Hoy, sí, y hoy día también fue el bingo a beneficio del adulto mayor, de personas mayores, como nos dijo la tía Ximena Trencobe. Claro, así se le llama al adulto mayor. Personas mayores. Personas mayores. Así que estuvo muy bueno. El próximo programa vamos a estar mostrando imágenes vamos a estar hablando de ese bingo. Cotiatanga. Mauro Mahai. Gracias por estos panoramas que nos tienes para este fin de semana. Y Orana Coe. Y Orana Corua. Maururu. Bueno, muchos panoramas para este fin de semana. Bueno, seguimos conversando para ya como empezar a cerrar el tema de... Claro, ya Ateroanei otere koe peite ote ngari kiri era ye amai meiro te hare happy, aro te baja otere o Rapa Nui. Pehe koe uiene te horanei nga poki ote ta unei vana manangaro a era hiro a tenga poki vana manangaro a. ¿Cómo los ves? Tú mana. Kita kuangiangi pai teroa na oro te hare happy. Airo atenga po kirikiriki. Mai te prekinder kite roarae. Ivana nangaro atnga poki. Pero pemua ina vanangara. Ya hai. Tu mana hape o te Huai, hape o te Maori, hape o te sistema. Hape te Huai, hape o te Maori, hape o te sistema. Toa. Iroto. Kauia tu hoi ko ya na kiro atoi ko ka. Ui mata ko ya kona na kiro atoi. Hape ta toa. Me arohe papie. Tiene tatu que kimi eta hiravea mohao i te Maori hapi kiro te hare hapi. Mohao Moata hakapu ai. I te roa era o mātou, a mama Viki, a mama tia Suvita ko, a pea hiro te piha, i hapi mei ere a mātou. Angari nei roa te licencia. Mo maio i koe, mo wahane a te nino. Tirón de oreja por la tele. Mo haro a te rini, no kaiangi. Pero ira tau. Mai te monire ki te mahana pai. Enfermo, no enfermo. Hanga hoye hanga ena. Yang tamana kia pa mama tia Viki hanga hoye hanga ena tai hai moni. Hanga ina he tararaji ora matahiti angarina iro atetara. Entonces ese es el mensaje que tenemos que dejar a la comunidad, Caro, mamá tía Viki, de que tienen que hacerlo desde el corazón, no porque haya, como dice la Caro, dinero de intermedio o porque por cualquier otro motivo. Tienen que hacerlo porque les nace, hay que potenciar, como dicen, el tema del de Rapa Nui. Y es un buen tirón de oreja el que la Caro... Claro, hakamao, ya te rongo mobile koe ki te Huai mataita i maiena. Aquí a la Caro. Tira uhare. Ka ui hoi ko ara, ino hoi ko kui mai ki au, ka ui hoi ko ki te rongo ena ka vai tu ena e koe. Ka haro ko te taringa. I ora na korua e tai hai nui mo korua. He rongo no e tahi, ka amu korua, ka vana nanga korua ki te ngā poki. Ine tahi ati mo tai ai openi e pauro te mahana, pero ai vana ngā poto. E ai pai te roa e nā o tatu apai te reo. Mai tai ki mai apo apai. He ara te ngā hau era i kui te iti vana ngā Rapa Nui e tatu ngā poi kei ite. Ja. He rongo no e tahi, ana hanga korua. Peti e tahi, tano, e mami Viki, e aha te rongo, e aha te... No atu tai haro taringa o ka haro koe te taringa mo tai hanga hoi o peti e tahi takoa ka wānanga ko ki te Huai e mami ena. Reka no tātou reo. Reka no tātou. Pehero, hangaroa reka. Hangaroa reka. Te reo, i rote i te kainga ao te matua, wahine, engaro ani e te pōki.
Mongaro e te poki mai te hora era iti no ai te reo mai te matua. He here te poki te reo era. Ko te reo era pe o tōna matua. Me hangarahi o te poki he aha. Ko pehe. Ko te nuu matua era. O ira te reo e here i roti te hare a. O me e o riri i te hare hapi. Ana hapi mātou i te reo ni pa i o tātou mora ua i rā hora. He reo o haho i tōna hare, o haho i tōna hua ai. Me hangarahi o te poki he hua ai. O ona, i roto ia e ngaro aera, te me tātou ariwariwa mo ona. O ira, Ira hoi e naho e na pei. E hoi, e hanga i era te poki, e hanga i era aro te haha, aro te taringa, aro te mata, aro te roro. Te hakari. O ira, te roa hopeo te hua ai, te hua ai e, nei roti tātou hare. Moai e tahi i roti te hare, wānanga Rapanui roa, ka wānanga no ki te pōki, wānanga no, te pōki, ka hiniera, e angiang no pengi e a, reo nei, reo o tōku matua, tōku hua ai, e airo a tōku. He ngaroa e te pōki te here, he ngaroa, pengi e, o ona te reo, he wānanga te pōki. Mtu mai ki te hare hapi, mo hapi e mātou, i roti te hare hapi, e tō, pehmeni e hapi a mātou i te reo papa a. Nya, reo ke. O ira te me, mai roto i te pehiwa, mai roto i te kāinga o te matua wahine, ana wānanga ki a ia, ana hakarongo mai e ia, taina hoi he wānanga e riwa no hai peho, e hakapua atu tāna peho koro i te ki runga i te manawa o te matua wahine, o he himene koe hangu e, aro te pito. Mami, maururu tā wānanga mami e. E angias wānanga o mami e wānanga mai ena, ine wānanga toe te hua i e, kuitahi ai mami tae nā, pehiwa a korua na hakarongo. Antes de despedir la vaina, vamos a hacer la entrega de nuestros... del compromiso que tiene la corporación, ¿verdad? Ya, meni e tumu e rua, katahi karua, hoi korua e tahi. Mau korua he oke korua hare, nā te kiera piti wānanga tires compromiso te hare hakamana i te anga. Tongariki, arua kot konaf, era mo haka mau i te reforestación, haka mau i te calientamiento global e ki era, haka mau tahi atu mena, ia he oke korua hare, he oka te korua hare takoa, e tātou kainga mo haka hai o ataha kai hai tumu, i rungi te henua. Ka tahi tumu e mami e vai atu ki a koe, hera, maururu tu oho mai, maururu tu wānanga, karo ki a koe te koe, maururu korua rarua, i te wānanga mai, i te kipa i te korua mana. Me i te no ki atu ne hangoe. Ia. Te ngawi e hana utama, kiri ki haka poreko i te raua poki, ka tō mai te henua, e rei viri e rei te poki, ka hao ki raro i te tumu e tahi. I raro. Haka pukoru i te henua, he haha o te henua o te poki, marama pai o te nuu tupuna era, i nā pea i te henua i roto i te matua, he te henua ni hapa mai ni tātou. Peire hapa mai. Muchas gracias por venir, por impregnarnos del de Orapanui aquí en Hangaroareca. Y nos vamos muy contentos, ¿cierto? Satisfechos. Empezamos a despedirnos ya, Vaenga. Tekanota tu wānanga. Cierto. I orana. Maururu hoi e te hua i te hakaroko mai, i orana hoi tātou tātoa. Nos vemos el próximo viernes con más Hangaroareca. I Hangaroareca. Ori ori koru